Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Pedagogía y Fútbol. Bueno, hoy en este vídeo vamos a analizar el perfil psicológico de Luis Enrique. Bueno, principalmente vamos a comenzar por un modelo que se suele usar mucho en estos casos, que es el modelo Big Five de Ocean, en este caso que mide los rasgos de personalidad. Mide 5 rasgos, ¿no? 1, la apertura de experiencia; 2, la responsabilidad; 3, la extraversión; 4, la amabilidad; y 5, el neuroticismo. Ahora lo vamos a explicar así brevemente. Bueno, la apertura de experiencia, obviamente yo creo que solamente por verle en los medios de comunicación, incluso en el documental, yo muchas cosas de esto que he hecho me baso en el propio documental también, y luego también, bueno, pues en ciertos vídeos, incluso en algún artículo que ha salido de él, ¿no? En este caso, pues la apertura de experiencia es alta porque es una persona que le gusta mucho el riesgo, le gusta mucho los grandes retos. En este caso, salvo ciertas particulares cuando empezaba en principio, ¿no? Con equipos medios, en este caso como puede ser el Celta, siempre le ha ido gustando muchísimo los altos retos y los cambios, ¿no? Incluso no le importa en ningún momento, en este caso incluido, aportar por jóvenes y luego los cambios tácticos, ¿no? Tiene, aparte de los riesgos que toma, suele estar continuamente expuesto a grandes cambios. Luego eso en muchos partidos, como se vio ayer, por ejemplo, en el Mundial, luego esos riesgos le conlleva que a veces no controle los partidos, pero no es una persona, digámoslo así, quieta o que siempre haga lo mismo, ¿no? En este caso, predecible. Luego, responsabilidad, pues muy alta. En este sentido le gusta tomar grandes responsabilidades y luego es muy exigente, como veis, súper exigente continuamente con el equipo, con el staff, etcétera, incluso con los propios clubs donde va, y luego muy metódico, ¿no? Hemos visto que no es que le gusta hacer lo mismo, pero sí le gusta tenerlo todo muy controlado. Esta versión, pues bueno, ya veis que es media alta, por no decir que es muy alta, ¿no? Sobre todo en las ruedas de prensa, bueno, pues tiene un carisma ante los medios bastante grande, es una persona muy directa, le gusta hablar, le gusta muchísimo la comunicación, si lo veis, continuamente con jugadores, bueno, incluso cuando hace las propias entrevistas, y luego es un líder visible, ¿no? ¿Por qué? Porque le gusta llevar el mando de todos los vestuarios. Muchos de los problemas que ha tenido, los ha tenido por ser ese líder que le gusta, no es un líder en la sombra, al revés, le gusta exponerse, le gusta hablar, y si tiene que discutir, pues ya lo veis que en este caso muchísimas veces discute, ¿no? No le importa discutir con quien sea, jugador de más peso, de menos peso, le da igual. Amabilidad en este aspecto, este rasgo, bueno, pues es media-baja, también depende dónde le veáis en los contextos, ¿no? Si le veis en una rueda de prensa, no, pero si le veis, por ejemplo, en el documental, en la parte más íntima de él, sí, incluso podría ser hasta alta, pero bueno, he querido dejar así un poco de media-baja porque en el contexto futbolístico no suele ser así, ¿no? Como digo, es una persona muy directa y luego también es poco complaciente, no regala oídos, va muy directo, piensa, o sea, dice todo lo que piensa. Yo esto me refiero en el ambiente futbolístico, ¿no? Y luego el neuroticismo, que en este aspecto, bueno, es un poco, para que lo tengáis en cuenta, el neuroticismo es la adaptación, ¿no? Es un poco la capacidad que tiene una persona para afrontar y superar situaciones difíciles, ¿no? Aquí en este caso tiene gran control emocional, muchas veces, bueno, ayer por ejemplo no, pero bueno, generalmente, aunque expresa mucho, luego no suele cometer demasiados errores. Ayer, por ejemplo, bueno, dice que intentó separar lo que pasó en la final de los clubs, etcétera. Bueno, y luego tiene, en este caso, resiliencia, ¿no? Yo creo que también sabe muchísimas veces, intenta adaptarse a las cosas, intenta tener cierta cabida y sobre todo bastante comprensión de todo lo que ocurre, ¿no? Luego lo que pasa que esa extroversión muchas veces yo creo que le pierde, ¿no? Pero bueno, en este caso sí se puede decir que ese liderazgo también lo lleva también incluso en la parte de neuroticismo. Bueno, sigamos en este caso. Aquí vamos a entrar más a fondo a todos los rasgos y sobre todo en el estilo de liderazgo. Bueno, obviamente, como se ha podido ver en los rasgos de personalidad, el estilo de liderazgo es autoritario con toques democráticos. Así lo he querido poner porque al final me parece que si veis las charlas, si veis los propios partidos, sí es autoritario, sí dicta mucho, ¿no? Luego pues intenta llegar a consensos según muchas veces le conviene o le compensa. Pero generalmente yo diría que es y lo calificaría como autoritario. Luego, controla decisiones clave, intenta controlarlo todo, pero yo creo que en las decisiones clave también, aunque bueno, sí escucha al grupo, se le ve a veces
la tendencia, sobre todo en el documental, la tendencia, bueno, a que le digan, no tiene ningún problema en recibir, igual ocurre con los medios de comunicación, no tiene ningún problema en recibir, él luego ya lo gestiona, ¿no? En este caso también luego se le ve que es un liderazgo muy transformacional, porque motiva bastante, está continuamente, como veis en el documental, propio a Mbappé, luego lo veis en el campo, cuando está con Vitinha, cuando está con Neves, cuando está con Fabián, motiva y exige, ¿no? Para también intentar cambiar la visión, porque lo que ha hecho en el Paris Saint-Germain es crear una nueva visión, lo intentó también en la Roma, como comenta, prohibiendo ciertos, digamos, comportamientos alimenticios, luego en el Celta también, etcétera, ¿no? Pero bueno, exige y crea visión nueva constantemente, sobre todo bajo su propia perspectiva. Y luego, por ejemplo, esta frase es clave, que la cogí del documental también, pero lo ha hecho alguna vez en rueda de prensa: hago lo que creo conveniente, no lo que gusta a la gente. Yo creo que esa definición es clave de su personalidad también, ¿no? Aquí luego también vamos a ver, por ejemplo, la propia comunicación, como digo, y la gestión del grupo. Bueno, la comunicación suele ser clara, directa y sin rodeos. O sea, ya lo veis, que va, boom, va directo. Luego, uso de conferencias de prensa como forma de control del relato, ¿no? En las conferencias de prensa, si tiene que atacar o tiene que ir a desmontar alguna teoría, va y la desmonta sin ningún problema. Luego también tiene muy buen manejo, yo creo, en mi opinión, de la presión y del foco mediático. Al final, muchas veces en las ruedas de prensa hace lo que él quiere. Incluso cuando no, fijaos cómo se inventó, en este caso también, hacer un streaming, porque yo creo que es lo que él quiere. Y aquí sí que se ve que maneja la presión a su antojo y maneja el foco mediático según le interesa o le apetece, ¿no? Y luego también gran capacidad para proteger a sus jugadores del entorno. Yo creo, porque él es el que, en las ruedas de prensa, en cualquier momento, él es el que sale a decir, si tiene, pocas veces va directamente en las ruedas de prensa hacia los jugadores. Intenta quitar todo, si ha jugado mal, si ha jugado bien, si ganan, si no ganan, si son favoritos. Él se le nota directamente que él es él, en rueda de prensa y en todos los momentos. Y luego, pues efectivamente, como a veces se ve en los documentales o el documental, pues sí tiene que decir las cosas, pero eso que le dice dentro generalmente no sale fuera, ¿no? Bueno, tolerancia a la presión y resiliencia, pues bueno, pues efectivamente ha tenido que tener gran capacidad de adaptación, primero porque empezó muy joven siendo entrenador, entró en un vestuario también muy lleno de estrellas, con sus egos, tuvo que cambiar un poco la propia visión, y luego también cogió la selección. En ese transcurso de la selección ocurrió lo de su hija, que en ese caso, bueno, pues también es un palo muy grande, porque efectivamente, bueno, en este caso es una cosa que como padre te puede afectar en todos los entornos, inclusive, bueno, como se ve en el documental, él crea también su propia visión sobre la pérdida de su hija, etcétera, y luego cómo va afrontando, ¿no? Crea su propia visión, lo afronta de esa manera y luego sigue trabajando, no se toma ni su tiempo libre para gestionar, no, sino crea su visión, lo afronta y tira, ¿no? Luego también esa cosa de tomar decisiones impopulares, lo hizo en el Barça en cuanto entró, lo hizo en la Roma, también con Totti, lo hizo aquí en Paris Saint-Germain, con Dembélé, echando también, bueno, y quitándose muchos jugadores de la antigua guardia, ¿no? O de la antigua visión del Paris Saint-Germain, y creó la suya propia, ¿no? Y luego, reacción ante la crítica, pues efectivamente se mantiene siempre muy firme y sobre todo con alta autoconfianza. Lo que dice es lo que es, y eso mismo, ¿no? Y hacia adelante siempre. Confianza en los jóvenes. La verdad que aquí en el Paris Saint-Germain, bueno, yo he puesto los primeros ejemplos de Pedro, Gavi, Nico Williams, etcétera, pero bueno, ahora mismo aquí se ve en todo el Paris Saint-Germain, ¿no? Cómo apuesta por los jóvenes. O sea, ya lo hizo la selección, se le criticó, ya lo hacía en el Barça también, bueno, salvo que en el Barça no tenía demasiada maniobra, pero en el Celta, por ejemplo, sí, no tuvo ningún problema en coger canteranos, en coger fichajes que venían de equipos, digamos, menores también. O sea, no tiene ningún problema en ese caso en creer en el potencial a largo plazo, ¿no? Y luego también que fomenta la autonomía y la responsabilidad. Yo creo que es un perfil de entrenador que da muchísimo la murga, muchísimo, pero luego, una vez que te ha dado la murga, te deja. En el caso de Dembélé es claro, ¿no? Como un jugador que prácticamente no encajaba,
durante más de 7-8 años en un club, bueno, guardando las distancias con el Borussia Dortmund. Llega al Paris Saint-Germain, al principio parece que tampoco, pero luego le da la capitanía, le da libertad, le da un poco la responsabilidad y ahí, bueno, y lo ha hecho también con los jugadores jóvenes. En la selección le hizo, lo que pasa que es verdad que no pudo, todavía esos jugadores para mí estaban un poco maduros, pero aquí luego ya en el Paris Saint-Germain los ficha ya jugadores maduros, jóvenes, pero con ya experiencia de 18, 19 años, y cuando llegan, obviamente sí que esos jugadores les da las directrices y los jugadores hacen y hacen, y así se ve el Paris Saint-Germain, jugadores como Doué, en este caso hiper jóvenes, que van sabiendo lo que tienen que hacer, interpretan el juego solamente no con lo que él dicta. Y bueno, motivación, objetivos, pues yo creo que es motivación intrínseca, como he dicho al principio, es muy fuerte, o sea, está orientado al desafío continuamente más que al reconocimiento. Luego es verdad que tiene su propio ego y si tiene que soltar todo lo que ha ganado y decir todo lo que ha ganado, lo dice. Pero se le ve que es que está, le encantan los retos nuevos, cambiar, dirigir, estar en cambios constantes, sobre todo en tendencias nuevas, tanto en análisis como en la psicología. Yo creo que en ese perfil es todo lo que quiere lo lleva a cabo, ¿no? Luego, muchísimos objetivos también centrados en el rendimiento y en el juego colectivo. Como veis, da responsabilidad individuales, pero luego todo tiene que funcionar en conjunto. Luego, en este caso también, creo conveniente un poco resaltar la competitividad muy alta, ¿no? Yo creo, todo lo que vengo diciendo se basa en la competitividad, pero creo que es un ganador absoluto y le gusta perder menos que a los lobos. Yo creo que en ese aspecto para mí es muy alta, tanto en la época de jugador como entrenador. Ya le veis como jugador que es que se enfadaba continuamente, era un jugador muy intenso, era muy pesado también, muy bronco, si tenía que pelearse se peleaba, y luego como entrenador pues es 3/4 de lo mismo, ¿no? Conclusión, bueno, pues que un poco Luis Enrique combina, la verdad, la exigencia, la innovación y la fortaleza mental allí donde va, ¿no? Yo creo que los tres rasgos es exigencia, innovación y fortaleza mental. Luego, su perfil psicológico, la verdad que para mí influye directamente en sus decisiones y sus resultados. O sea, es muy claro la imprenta que deja Luis Enrique en todos los equipos. Yo creo que ese es claro, si no tuviera esos rasgos psicológicos no podría ni enfrentarse a los retos del Barça, ni enfrentarse a los retos del Paris Saint-Germain, ni enfrentarse a los propios retos de la selección, ¿no? Luego, para mí es un ejemplo de líder deportivo con una visión muy clara, va a ganar y va a transformar donde va. Y luego la fortaleza emocional, que es que le da igual lo que le digan, las críticas, las horas de prensa, y luego mantiene esa coherencia de digo lo que hago. Y sobre todo, si veo algo, si digo que voy a hacer esto, generalmente va así y va a muerte, ¿no? Para mí es bastante coherente, no se le suele pillar en renuncios, como es tan claro, yo creo, no suele caer en renuncios de esa manera, o sea que para mí sí que es, le veo como bastante coherente, ¿no? Bueno, así que nada, hasta aquí el perfil psicológico de Luis Enrique. Como ya vais a ver, voy a hacer muchísimos más sobre jugadores, entrenadores. Yo creo que también podéis ver las entrevistas de Universo Valdano, que también están ya, bueno, ya hay varias de la última temporada, así que nada, bueno, pues como siempre, si os gustó el vídeo, dale me gusta, si os gustó, suscribiros, el canal, suscribiros, y ya sabéis que me podéis poner cualquier sugerencia, cualquier vídeo, cualquier idea que queráis que reaccione, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Ahí tenéis el medio, me lo decís, y en cuanto pueda lo hago. Como siempre, muchísimas gracias y un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.